soy Juan Pablo Martín, tu profesor de Cultura de los Pueblos de Lengua Española 1. La primera lección tratará sobre historia de los métodos de enseñanza de lengua española y su relación con la cultura. El primer método que se empezó a utilizar para la enseñanza de lenguas se llama gramática-traducción y lo empleaban en Grecia y Roma para enseñar el griego. ¿Cómo era ese método? Bastaba tener una gramática y un diccionario para traducir los textos de los autores clásicos. Por tanto, la idea de lengua que se tenía era una lengua ejemplar que había que imitar y bastaba escribirla. Ese es el método que se utilizó hasta el siglo XX, un método que enfatiza el carácter formal de la lengua y como algo único. Por tanto, no considera variedades orales de la lengua o variedades diferentes. Entonces, se aprende solamente en la escuela y solo las personas cultas. La ciencia de la lingüística se inicia con el estudioso suizo Ferdinand de Saussure en su curso de lingüística general, donde diferencia langue y parole, lengua y habla, dando mucho mayor énfasis en el estudio abstracto de la lengua frente a las hablas que serían múltiples y no tendrían relevancia a la hora de definir lo que es una lengua, la definición científica de lengua. Y por tanto, aprender una lengua sería aprender esas normas de funcionamiento gramaticales junto a un léxico, y no el desempeño en el día a día que tenga esa lengua. Entonces, bajo el punto de vista de la lingüística de Saussure, alguien aprende una lengua con una gramática y un diccionario, es decir, comprendiendo las normas de funcionamiento de la lengua, gramática, y dominando el léxico. Sin embargo, aunque hablemos la misma lengua, no todos hablamos igual. ¿Cómo explican este fenómeno? Para Saussure, el estudio científico de la lengua se centraría en un modelo fundamental, quedando los dialectos como subsistemas o las hablas coloquiales y no cultas como despreciadas. Básicamente se centraría en un único modelo culto. ¿Y cómo piensan la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras a partir de esta concepción ideal de la lengua? Bajo mi punto de vista, sería un aprendizaje un poco artificial, dado que, ¿cuál sería aquel modelo? ¿Cómo sería aprendido sin relación con los modos efectivos de habla? ¿Qué lugar se elegiría como modélico frente a otros? ¿Qué lugares no serían preferidos? Eso crea un cierto problema porque la cultura no aparece considerada. Durante los años 50, Noam Chomsky idea la teoría del generativismo, una nueva revolución lingüística. Cualquier ser humano es capaz de generar infinitos enunciados a través de algo innato que es el conocimiento de la lengua. Por tanto, conocer una lengua estaría relacionado con esa capacidad de generar cualquier enunciado. Bastaría, por tanto, de nuevo, el conocimiento de esas reglas y de un léxico para poder hablar una lengua. Los conceptos básicos de Chomsky sería competencia y actuación. Alguien que sabe hablar una lengua es alguien que tiene una competencia, o sea, una posibilidad de hablar esa lengua. Mientras que la actuación sería el resultado lógico de esa competencia. Por tanto, aprender una lengua sería ser competente, aprender la competencia y, de nuevo, ese dominio teórico de la lengua y abstracto, y no los desarrollos concretos de esa lengua. ¿Cómo influye esta teoría en la enseñanza de lenguas? Volvemos al asunto de la teoría, es decir, hablar una lengua sería ser competente para esa lengua y dominar esas reglas.
En la enseñanza de lenguas a partir de los años 50 se utiliza el método audiolingual basado en adquirir esas estructuras de la lengua mediante la repetición, el famoso escucha y repite. Y el modelo de esa lengua sería un modelo único y culto. No tendría que ver con otras hablas coloquiales o regionales. Solo se centraría en una variedad. Y sin embargo, ¿qué es la lengua culta? ¿Quiénes hablan lengua culta? El núcleo de pesquisa de la norma urbana, desarrollado en Recife, Río de Janeiro, Sao Paulo y Porto Alegre, definió a través de una serie de cuestiones a universitarios lo que sería la norma culta y llegaron a la conclusión de que los hablantes formados no tienen una norma culta diferente del resto de la población, y todo esto a través de una pesquisa científica de entrevistas. Por tanto, nos entra una gran duda: ¿cuál es esa lengua modélica que hay que enseñar o aprender? Bien, con esto damos por finalizada la introducción al primer capítulo. Espero que entréis en la plataforma para poder consultar los materiales completos y realizar las tareas auxiliados por vuestros tutores. Muchas gracias y espero que puedan también entrar en el YouTube, en nuestro canal, para poder ver todos los vídeos de las asignaturas. Gracias.